primer lugar, en cuanto a una valoración de los daños que ha sufrido el pueblo, pues, bueno, primero de todo, felicitarse porque no ha habido daños en el sentido de personas que hayan visto afectada su integridad física y no ha habido ningún tipo de víctima de este tipo, más allá de alguna caída que se produjo en los momentos de máxima crecida y cuando algunas de las calles del municipio realmente eran afluentes del Cadagua, eran ríos, hubo alguna pequeña caída, pero nada más allá de eso. Siguiendo en el siguiente orden de prioridad, pues en cuanto a los daños materiales, pues voy a hacer una pequeña enumeración de los daños materiales a nivel municipal y de valoración de los daños particulares. A nivel municipal ha habido bastantes daños en la zona del polideportivo. El polideportivo está próxima al río y además, bueno, aquí daños que son bastante dolorosos porque algunos de ellos afectan a obras que se habían realizado muy recientemente. Concretamente habíamos sustituido el campo de hierba artificial, es nuevo, tiene 2 años apenas y ha sido arrasado por completo por la inundación. Habíamos inaugurado la cancha de madera de multideporte, de baloncesto, de balonmano y demás. Estaba inaugurada hace escasos 4 meses y también ha sido totalmente anegada por las aguas. Igualmente, en cuanto a obras recientemente realizadas, la planta baja de la Escuela de Idiomas había terminado de remodelar y está sin estrenar todavía, en una actuación con una cosubvención por parte del Departamento de Educación y también va a haber que volver a rehacer esa parte de esa planta baja. Entonces esas 3 son especialmente dolorosas porque ya había dinero público puesto ahí y son obras recientemente realizadas. Siguiendo con el polideportivo, además del campo de hierba artificial, la cancha de multideporte, también la sala de artes marciales va a haber que reformarla completamente, las oficinas, la pista de tenis y el campo de fútbol pues tienen una capa de lodo, pero entendemos que con labores de limpieza se podrán volver a poner en funcionamiento. Hay vestuarios, hay cuadros eléctricos, en los cuartos de los cuadros eléctricos ha habido medio metro de agua y va a haber que hacer una revisión. Otro edificio municipal, ya he comentado, en la Escuela de Idiomas entraron unos 20 y pico centímetros de agua, pero como realmente ha afectado a la planta baja, que es la que estaba remodelada, los servicios de la Escuela de Idiomas abren hoy con normalidad, por tanto la primera como la segunda planta es donde se alojan el resto de las aulas. La red de saneamiento se ha visto afectada y ahí sí que queremos bastante urgente realizar una revisión integral de la red de saneamiento, pues porque puede haber afecciones que todavía no han aflorado y vamos a prevenir. Por lo demás hay multitud de mobiliario urbano, evidentemente bancos, papeleras y cosas de este tipo que se las ha llevado el río y concretamente también hay muros y cierres cercanos al río que han sido arrancados literalmente, sobre todo en la zona de Aranguren, y en este aspecto también tendremos que trabajar. Aparte de esto, pues hay suciedad de barro, de grava, caminos y viales que todavía hay que limpiar y algunos desprendimientos junto a viales sobre los que tengamos que actuar. Todo esto en cuanto a daños municipales. En cuanto a daños particulares, pues son también numerosos y de alguna forma pues lo que cabe apreciar hoy si se pasea por las calles de Zalla parece imposible creer que el viernes de madrugada la mayoría de esas calles eran ríos, estaba todo absolutamente anegado por las aguas. El estado bastante bueno que podemos apreciar hoy, tengo que decir que es gracias a cómo se ha volcado la ciudadanía. Más de 100 personas han acudido a la llamada del ayuntamiento para coordinar trabajos de limpieza y de achique de agua durante estos 2 días del fin de semana. Otras muchas personas han trabajado en sus propias locales, comerciales, lonjas y viviendas, y también con los trabajadores del ayuntamiento y con las empresas que se han podido movilizar a lo largo de este fin de semana. Se ha hecho una labor inmensa y por eso la foto que tenemos hoy en día en Zalla no parece indicar lo que pasó el viernes. Si bien es cierto que de puertas hacia adentro hay muchos daños que todavía están por recuperar. Y en ese sentido, pues los daños particulares sobre todo son de lonjas que han sido totalmente cubiertas de agua y una vez que ya se ha conseguido achicar el agua de la mayoría de ellas, pues ahora quedan las labores de limpieza. Locales comerciales que todavía pues están trabajando en volverlos a poner en funcionamiento y a limpiarlos, y viviendas en bajo que también han sido afectadas por el agua
y que todavía esas afecciones están por evaluar y por superar. Por lo demás, decir que en general la mayoría de los servicios hemos conseguido que abran hoy, salvando el Café Tagune, que todavía hay que realizar una labor de limpieza más, y el campo de fútbol del polideportivo. Lo demás, todos los servicios básicos están en funcionamiento, los servicios municipales están en funcionamiento. Servicios básicos que también algunos se vieron afectados, como cortes de luz en algunos bloques, agua corriente y alumbrado público. Todo eso se ha podido arreglar. A día de hoy está en una situación bastante normalizada. También el colegio infantil ha podido abrir con total normalidad. En este caso, gracias a que también en una actuación que se estaba llevando para afianzar la ladera, precisamente hay una ladera que tenía escorrentías y que tuvo desprendimientos en los 2 años anteriores, decidimos actuar pues, un poco de urgencia sobre ella, con una subvención también del Departamento de Educación, y gracias a que esa obra se comenzó hace un par de meses, y aunque todavía no está terminada, pues este fin de semana ha hecho una labor inmensa. Pues no quiero ni pensar lo que habría sido si no llega a estar hecha esa obra. Se puede ver, ahora podéis verlo, como hay toda una canalización donde todavía cae el agua como catarata, y todo ese agua está canalizada gracias a esa obra, y gracias a eso hoy el edificio infantil está intacto y funcionando normalmente. En cuanto a la labor realizada, pues destacar sobre todo que un pueblo saca lo mejor de sí mismo en situaciones como esta, y eso lo ha demostrado el pueblo de Zalla este fin de semana. Todos a una han salido a ayudar al resto de los vecinos y a participar en las labores de limpieza. Como decía, más de 100 voluntarios han acudido a las llamadas del ayuntamiento para trabajar pues, con el material que hemos podido disponer y bajo la coordinación de los técnicos municipales. Destacar también que 33 trabajadores de este ayuntamiento han pasado todo el fin de semana trabajando, tanto el sábado como el domingo, y el agradecimiento, por supuesto, a la labor que han realizado en servicio de la ciudadanía. Destacar también el conjunto de empresas y gremios que han podido ayudar dentro del municipio dentro de este fin de semana, que se han volcado absolutamente. Es decir, el viernes a las 2:30 de la mañana había gente absolutamente empapada y siguiendo, llevando y apilando sacos en las entradas para intentar evitar en lo posible que entrara algo más de agua. Pues realmente ha habido momentos pues muy tensos y emocionantes también. Sobre la implicación de la ciudadanía, también destacar que al llamamiento del ayuntamiento han respondido 41 vecinos ofreciendo su vivienda, ofreciendo su casa para poder realojar a aquellas personas que lo necesitan. Por lo demás, cuanto a los servicios básicos, ya he comentado: luz, alumbrado, agua. También todos los viales han sido liberados. A día de hoy todos los viales están liberados y en pleno funcionamiento. En cuanto a los siguientes pasos a dar y la ayuda que se nos ha ocurrido que desde el ayuntamiento podemos prestar a la ciudadanía, bueno, pues está redactándose, y espero firmar el mismo, un decreto para poder reforzar el personal del ayuntamiento con objeto de poder atender pues, las consecuencias de estas inundaciones y poder gestionar toda la tramitación de los seguros propios del ayuntamiento, de la posible declaración de zona catastrófica y de las subvenciones a las que podamos solicitar. Entonces, a través de ese decreto vamos a habilitar el refuerzo del equipo técnico del ayuntamiento para abordar esas tareas, y también para contratar las primeras obras de reparación que sean necesarias. Se ha puesto a disposición de la ciudadanía un par de lonjas para que puedan alojar muebles y enseres mientras realizan la labor de limpieza de sus locales y de sus viviendas. Se ha realizado el realojo temporal de unos vecinos en uno de los pisos de emergencia de que disponemos, y estamos habilitando los otros 3. Hoy ha habido otra solicitud de una familia que necesita ser realojada mientras se rehabilita su vivienda. Y por otra parte, en cuanto al tema importante del realojo, aparte de los pisos que han ofrecido los propios vecinos, de los 4 pisos que pone el ayuntamiento a disposición de los necesitados, se está en coordinación con el Servicio de Vivienda del Gobierno Vasco, también para tramitar peticiones de alojo temporal de otros vecinos. Otro servicio que estamos ofreciendo es información y ayuda en la tramitación de los seguros. Una de las labores que tienen que hacer todos los afectados con daños materiales es la tramitación de seguros, y
Evidentemente, como no es algo habitual esto, pues estamos informando y ayudando en el sentido de recoger algunas de esas solicitudes en el ayuntamiento para trasladarlas al consorcio de seguros o ayudar en todo lo posible a asistir a la ciudadanía. Agradecer la presencia de otras administraciones y la ayuda que están prestando desde el primer momento al pueblo de Zalla, tanto la Diputación como el Gobierno vasco. Concretamente he hablado con responsables del Gobierno vasco a lo largo de la mañana y ya se han habilitado los cauces para tramitar ayudas al Servicio de Políticas Sociales, para apoyo económico en los casos más justificados y necesitados, y la coordinación para la gestión de viviendas temporales. También se me ha comentado sobre la posibilidad de un decreto del Gobierno vasco con ayudas específicas que puede estar tramitándose. Con Diputación me reúno esta tarde a las 5 y también pues la disposición ha sido total desde el primer momento, desde el mismo viernes en comunicación con el diputado general y con el diputado de Presidencia para ver en qué podrían ayudar al pueblo de Zalla. Y concretaremos un poco más las medidas después de la reunión de esta tarde, entiendo. Y por último, bueno, sí también hacer algún pequeño comentario sobre el tema general, global de la inundabilidad en nuestro municipio, en Zalla. Es un tema conocido desde hace mucho tiempo y yo creo que honestamente todas las instituciones, todas las administraciones implicadas en este tema, sí que creo que cabe reconocer honestamente que quizás podríamos haber hecho algo más. Quizás se podía haber previsto con más antelación una situación de tanto riesgo como el que se ha producido. Quizás deberíamos haber estado más preparados para actuar, o quizás algunas de las acciones que vamos a llevar después de los hechos del fin de semana pues se podían haber llevado antes, y a partir de ese punto empezar a trabajar, proponiendo pues para que hechos como estos no vuelvan a suceder y no vuelvan a estar en riesgo tantas familias. En ese sentido, en la propia mesa de crisis que se convocó aquí mismo el sábado pasado, estuvieron el Endacari con varios de sus consejeros, el diputado general con varios de sus diputados, hablamos precisamente de esto. Hablamos de que estamos muy satisfechos del acuerdo marco firmado entre el Ayuntamiento y URA, el Gobierno vasco, para efectuar obras hidráulicas que permitan sacar de la inundabilidad a 2.300 vecinos del núcleo de Zalla. Ese proyecto está previsto cerrarlo la semana pasada. Había ya una reunión prevista para la semana pasada, perdón, la semana que viene. Había ya una reunión prevista para la semana que viene para cerrar ese proyecto, y hay una previsión de financiar esas obras por parte de URA, por parte del Gobierno vasco, y los hechos de este fin de semana, pues bueno, tristemente demuestran que son necesarias. Pero también los hechos de este fin de semana demuestran que el primer punto por donde se ha salido el río ha sido por Aranguren. La zona más afectada ha sido la de Aranguren, y por eso en la mesa de crisis del propio sábado yo les trasladaba un poco esa idea al diputado y al Endacari, que, bueno, pues que los vecinos de Aranguren reclaman actuaciones para su núcleo, porque han sido los más afectados este fin de semana. El Endacari dijo que hablaría con el director general de URA y bueno, vamos a hacer todos juntos todo lo posible para que se pueda evitar este tipo de situaciones también en Aranguren. Eso que podemos hacer tiene un camino un poco más largo, que es el tramitar dentro de los proyectos las actuaciones concretas hidráulicas que se deban hacer, en los procesos de licitación que son a medio o largo plazo más bien, pero a corto plazo vamos a intentar articular alguna medida más sencilla de financiar, más sencilla de realizar, que eviten que Aranguren se vea tan seriamente afectado cada vez que sube el Cadagua. Y bueno, pues básicamente es lo que quería decir. Sobre todo, mostrarme muy orgulloso de mi pueblo, de todas las gentes de Zalla y de la labor que han realizado este fin de semana. Y de decirles alto y claro que de esto vamos a salir todos juntos, y de hecho vamos a salir reforzados como pueblo. Personas que no pueden volver a sus casas, ¿tenéis una cifra entre los que igual están alojados con familiares y amigos y los que han solicitado los pisos? No tenemos una cifra
Bueno, tenemos una cifra de una familia que ya está realojada en los pisos de emergencia del ayuntamiento, una segunda familia que lo ha solicitado hoy y que posiblemente los podamos alojar ahí, y luego hay algunos vecinos que han pasado un par de noches en viviendas ofrecidas por otros vecinos, y lo que ocurre es que al final en un pueblo como Zalla, pues la red social que tiene cada uno es bastante amplia, y de primera mano lo que la gente ha optado es por alojarse en casa de algún familiar o de algún amigo. Entendemos que irán surgiendo más peticiones de este tipo, porque en el momento en el que vean que no pueden acondicionar, limpiar su vivienda en un plazo de tiempo razonable, pues es posible que vengan más peticiones. Bueno, estamos preparados para atender esas peticiones por las 3 vías que he comentado antes. De momento, el número de peticiones no es muy grande, un poco por estas 2 razones que comento. Habéis hablado de locales y lonjas afectados. ¿Tenéis contabilizados el número de locales y lonjas que se han visto afectados por las inundaciones? No, está haciendo un informe, un dossier el arquitecto municipal, pues bueno, tanto para tramitar las declaraciones de los seguros municipales, como para tramitar otra serie de peticiones justificadas de ayudas, de declaración de zona catastrófica y demás. No tenemos un número, pero esa valoración también la está haciendo el arquitecto y está también ligada a la ayuda que podamos prestar a la hora de tramitar de esos seguros particulares. Realmente no te puedo decir ahora el número, también se está elaborando qué recursos se han puesto en funcionamiento desde el viernes, tanto propios, subcontratados como de Diputación. Las labores de achique de agua de las monjas han sido muy importantes, los bomberos de Diputación que han estado asistiendo al municipio. Se está haciendo también el recuento, entonces entre el informe del arquitecto municipal y ese recuento de recursos tendremos un número concreto. El número no te lo puedo dar, pero sí te puedo decir que la gran mayoría de las lonjas de Aranguren, por supuesto, y del centro de Zalla se han visto afectadas en mayor o menor medida. Especialmente el problema es más acuciante en Aranguren porque hay mucha mayor densidad de viviendas en bajo, de lonjas unifamiliares, y allí el número es todavía mayor que en el núcleo de Zalla, donde hay más lonjas comunitarias, pero no tanto individuales. ¿Podemos hablar de alguna cantidad? ¿De cuánto dinero se ha podido llevar la riada? Todavía no. En esa valoración cuantificar el dinero es lo que está el arquitecto municipal con la oficina técnica. El viernes en Aranguren comentaba la gente que quizás se tardó en responder a la ayuda, lo que decías antes, igual se podía haber previsto. No lo sé, pero en ese sentido también, bueno, hace una hora he grabado un vídeo que he publicado en el blog, que he publicado en Facebook. Sobre todo era un vídeo más orientado a los vecinos y vecinas, para dar algunas explicaciones. ¿Por qué? Porque el mismo sábado en Aranguren, cuando yo estaba valorando la situación, había algunos vecinos que me increpaban, ¿no? que me insultaban en el sentido de que se había dejado abandonado Aranguren. Yo intenté hablé con esos vecinos, y lo que descubrí es que había algunos rumores o algunas informaciones falsas en las que basaban esa acusación. Yo les di mis explicaciones de cómo algunas de esas informaciones no eran ciertas. De todas formas, mi condición de cargo público es algo inherente, pues que evidentemente estoy dispuesto a esas críticas y no a faltar, pero sí que quiero que sean con datos concretos. Ahora mismo estamos con 100 frentes abiertos. Bueno, en cuanto tenga un tiempo responderé realmente, ciertamente, a cuáles de esas informaciones no son ciertas y daré los datos concretos. Me duele todavía más que haya un trabajador municipal que haya sido zarandeado por el mero hecho del ayuntamiento. Yo todo esto lo sitúo en una situación de tensión de los vecinos, de desesperación porque se ha salido una vez más el río y ahí se han visto afectados, y por algunas informaciones que han recibido creen que han sido poco atendidos. Pero claro, el trabajador del ayuntamiento estaba trabajando el fin de semana sin tener ninguna obligación para ello y simplemente estaba valorando, es decir, que él no tiene culpa de absolutamente nada. En ese sentido, entiendo la desesperación de la gente que ha visto anegada su vivienda o su lonja, pero sí que quiero aclarar que hemos hecho absolutamente todo lo que se nos ha ocurrido o que estaba en nuestra mano, y que en ningún momento hemos tratado como ciudadanos de primera o de segunda a unos u a otros. Concretamente, en la
petición de ayuda a los bomberos para poder empezar a actuar después de que empezara a bajar la crecida el sábado a las 7:30 de la mañana. Yo lo que dije a los bomberos es, por favor, atended urgentemente Aranguren y el Baular, que las dos zonas más afectadas, Aranguren y el Baular. Y así fue, es decir, que cuando los recursos que vinieron de los bomberos de Diputación fueron directamente ahí. Hay también alguna información sobre que, a ver, la primera notificación que yo tengo es un SMS a las 2 menos cuarto del viernes, un SMS de las notificaciones de Sosdella sobre una alerta naranja por precipitaciones. Bueno, alertas naranjas por precipitaciones hay varias a lo largo del invierno. Realmente, cuando subió rapidísimamente el nivel del río en muy pocas horas, ya empezamos a ver que era urgente empezar a actuar. Lo primero que se nos ocurrió como ayuntamiento pues es intentar repartir sacos de arena para que la gente pudiera poner en sus entradas, y repartimos sacos de arena por los diferentes sitios del municipio, y una de las órdenes que se dio a la empresa que repartía, es una empresa local que empezó a repartir sacos de arena, es que empezara por Aranguren y que llevara a Aranguren. Haya habido una cuestión en un barrio concreto de Oreña que está pegado al río, en el que esta empresa que repartía los sacos no pudo entrar en ese barrio porque la gente de Protección Civil que ya estaba ahí les dijo que no podían entrar, que ya había un nivel tal que era peligroso entrar con el camión. Entonces, yo comprendo que gente que está pegado al río y que ha sufrido mucha tensión y que ha visto que no llegaban esos sacos cuando esperaba que pudieran llegar, que tenga esta desesperación y que tengan esta tensión en el cuerpo, ¿no? Pero sinceramente, objetivamente la ayuda se ha hecho llegar desde el ayuntamiento, la directamente propia del municipal o la coordinada con otros, a los sitios en donde más falta hacía, sinceramente. Que esto no quita para que evidentemente todo vecino es libre de criticar o de pensar que se podía haber hecho algo más o algo mejor, pero en absoluto en ningún momento se ha priorizado a unos sobre otros, eso lo puedo asegurar. Y que ha habido un equipo humano de 33 personas de este ayuntamiento que lo ha dado todo, durante la tarde del viernes, todo el sábado y todo el domingo, trabajando más de 12 horas cualquiera de esos días, lo puedo cerciorar absolutamente. Además de reforzar el personal del ayuntamiento para atender a los vecinos, ¿sabéis ya cuántas personas más vais a contratar? Pues estamos pensando en 3 contrataciones. Para reforzar el área de secretaría, el área de intervención y el área técnica, porque esas 3 áreas tienen que colaborar para evaluar los daños, hacer los informes pertinentes para las reclamaciones a los seguros, para poder tramitar las diferentes subvenciones que podamos y para poder también asistir a la ciudadanía, tanto en información para el tema de los seguros, como para asistirle en aquellas ayudas que puedan pedir ellos mismos. Entonces, para realizar todo esto, hace falta labor administrativa de secretaría, labor de intervención y también del área técnica. Entonces estamos pensando en hacer 3 contrataciones con ese único fin. Atender todo eso y no bloquear al ayuntamiento, porque si con los recursos propios bloquearía absolutamente el día a día municipal si solo nos dedicamos a eso. Hay también otro matiz que la gente del pueblo comenta y ve, y que yo también transmití a Lehendakari y al diputado general. Después de haber estado todo el pueblo inundado, la parcela que estaba prevista para hacer el centro de especialidades no se ha inundado, está seca. Seca no, pero no inundada al menos. Y entonces, como este es un proyecto del que los ciudadanos llevan oyendo hablar desde 2007 y no se acaba de concretar, la necesidad y la precariedad del actual centro de especialidades es manifiesta, y además estamos a punto de cerrar un proyecto para técnicamente anular la inundabilidad de esa parcela, la práctica de lo que ha pasado este fin de semana, que no había pasado en 50 años y que esa parcela no ha sido inundado, pues al sentido común del ciudadano dice, pero si no se inundó, ¿por qué no se hace el centro de especialidades? Esto también se trasladó en la mesa de crisis del sábado, también estaba el consejero de Sanidad, y también dijo, bueno, pues que era consciente de las necesidades que tenía el actual centro de especialidades y que la inversión para un nuevo centro de especialidades estaba en la lista de inversiones futuras y que bueno, pues que lo tendría en cuenta.